Ya estoy grabando. Entonces, para repasar la clase pasada, lo que te dije que hicimos fue herencia y clase, ¿verdad? Vamos entonces a repasar clase desde la primera línea. Y quiero que me cuentes tú, que leas tú con tus palabras el código y vayamos arreglando las definiciones según como lo tengas presente, ¿vale? Ajá. Entonces, por favor, lee el código y me vas diciendo que puedes identificar de todo lo que ves ahí. Bueno, la clase se llama persona. Ajá, Eh, ¿Será que lo puedes agrandar un poquito o será ni claro que sí. tan? Dame un segundo, ya lo intento hacer, espera. De pronto así. Alt, Control Shift, Control Alt. Espera, ya miramos a ver. View. Listo, ¿así lo ves mejor? Sí, Vale, listo. Entonces ya lo ahí. tenemos. Indícame. Pero quiero que me expliques a mí. Explícame qué fue lo que hicimos. Imagina que ese código lo escribimos hace nada y tú me tienes que explicar qué fue lo que hicimos con ese código. Bueno, la clase persona. Definimos la función y la inicializamos. No, mentira. La definimos y le determinamos los parámetros que son self, nombre y edad. Ok. Eh, ahí la inicializamos para que digamos que nombre, o sea, tome el valor cuando le demos el nombre y lo mismo la edad. Vuélveme a explicar esa parte que no la entendí, porfa. Pues, o sea, como cuando decíamos que este objeto es igual a objeto. Ajá. Entonces, ¿eso no es inicializarla? No, esa es una asignación, ¿vale? Ah, eso sí. Ok, entonces estamos asignando los parámetros de la clase a los parámetros del constructor. ¿Ok? Uh-huh. Vale, continúa. Definimos el primer método que se llama saludar y Ajá. llamamos el parámetro de la función constructora para que, bueno, pues decimos que por Vale, consola vale. nos salte. Espera. Nuevamente, estamos en el método, ¿verdad? En la línea 9. Uh-huh. Vuélveme a explicar ese método, porfa. Definimos el método que se llama saludar Ajá. y llamamos los parámetros bueno, el parámetro nombre de la función constructora. ¿Estamos en dónde? ¿Estamos acá en esta línea? Sí, Vale, ¿te refieres a esto? sí, ese punto nombre. Vale, entonces recuerda que este self, o sea, este self.nombre estamos haciendo la incrustación del nombre de la clase, ¿sí? Del nombre que está relacionado con la clase, esta es la incrustación de la variable, ¿sí? Pero este self que tenemos acá no es este self del método, sino este self es un self indicativo de la clase. Este self indica que este método hace parte de la clase, ¿vale? ¿Está claro o me expliqué confuso? No, la verdad estoy un poquito confundida. Ok, atenta. Vamos a repasar entonces. Recuerda que en Python las cosas funcionan de una forma un poquito más flexible, ¿sí? ¿Qué es lo que nos permite Uh-huh. a nosotros ese self? Imagina que ese self es el mismo this. Lo que pasa es que como Python no está enfocado a objetos nada más, entonces él muchas veces puede llegar a pensar que una clase puede ser un script. Y si una clase es un script, significa que él tiene instrucciones que realizar de forma, pues en forma de cascada, es decir, una instrucción tras otra instrucción, tras otra instrucción, tras otra instrucción, y no está pensando en forma del paradigma, ¿sí? A diferencia de Java, que en Java tú no tienes que indicar que un parámetro constructor hace parte de la clase. Acá sí lo tienes que hacer, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de esta palabra reservada self, ¿sí? Self nuevamente, ¿qué significa? Self significa
el mismo, ¿sí? Haciendo referencia a un objeto. Entonces, cuando nosotros decimos myself, me estoy refiriendo a mí mismo. Cuando tú dices, cuando yo a ti te digo yourself, nos estamos refiriendo a ti misma, ¿sí? Pues en este caso, este self, la función de este self es lo mismo, ¿sí? La función de este self es referirse a la misma clase en la que se está llamando, ¿sí? Si te das cuenta, es un parámetro en donde self se refiere a persona. ¿Lo ves acá? Sí. Entonces, este self no es más que un parámetro de referencia. ¿De referencia para qué? Para la clase. ¿Y por qué lo usamos? Para indicar que el método, que el atributo, que el constructor, que lo que sea que vayamos a hacer, va dentro de la clase, ¿sí? No que es una función declarada al aire y ya, y que está dentro de la clase persona, sino que es una función que hace parte de la clase y que los objetos pueden acceder a ella, ¿vale? Ok. Entonces, este self O sea, nombre, como quien dice que está pública para la clase. tal cual, imagínalo como eso, sí, ¿ok? Mm, Sin ujú. embargo, es una buena alegoría, sin embargo, lo importante es entender que el self lo que indica es que hace parte de, ¿listo? Sí. Entonces, si tú le pones el cursor encima de ese self, el self casi siempre te va a indicar de qué hace parte, ¿vale? Y es importante Ujú. tenerlo presente. Este arroba, el arroba en, el arroba en programación en casi cualquier lenguaje significa referencia, ¿vale? Mm. Entonces, continúa. Estamos en la línea 9. Vuélveme a explicar el método, porfa. Bueno, el método se llama saludar Ajá. y como ya habíamos asignado, bueno, ve y juega un ratico, dile a Miguel que si te hace el favor y te lo prende, pero un ratico. Cago. Mm. Eh, y entonces el método se llama saludar y nos devuelve por consola, hola, mi nombre es, y el valor que recibió la variable nombre. Perfecto. ¿Vale? Recuerda que cuando veamos esto, este self.nombre es una variable, es la referencia a la variable nombre de la clase, ¿sí? En eso estás correctamente acertada. Sin embargo, recuerda que cuando veamos esto, eso es una incrustación de variable, ¿vale? Solo para que lo tengas Ajá, presente, hables un poquito más técnico cada vez que vayas aprendiendo más cosas, ¿vale? ok. Vale, perfecto. Igual me alegra mucho, lo tenemos clarísimo. Entonces estamos bien, ¿listo? Y ya por último, explícame qué fue lo que hicimos con la aplicación de la clase. Explícame de la línea 12 a la línea 18 qué ocurre. Eh, Hacemos la clase. Creamos el objeto persona. Espérame, Ajá, no. sí, Objeto sí estamos bien, persona. creamos un objeto persona. ¿Por medio de qué? Ah, de los parámetros que tenía la clase persona. Ajá, por medio del atributo constructor, de la función constructora. ¿Lo Ujú. recuerdas? Entonces, mira, Sí. algo muy útil es que cuando tú tienes acceso a código, tú puedes observar casi cualquier detalle, cualquier característica colocando encima el cursor. Sí, Ujú. en este caso te indica a qué constructor se está refiriendo el objeto que estás creando, ¿vale? Ujú. Entonces continúa, estamos creando un objeto persona por medio de la asignación de la función constructora persona con los atributos de flor y la edad de 45, ¿vale? Ujú. Y luego creamos un nuevo objeto que se llama objeto personados. Ajá, Y igual vamos asignarlo, a asignarle los parámetros que tiene la función constructora, que serían en ese caso para nombre Juan y para edad 20. excelente. ¿Y luego qué hacemos acá? Y luego entonces vamos a llamar el objeto persona de la función saludar para que nos imprima pues lo que dice o el método saludar, que es escribir mi nombre es y el valor que le dimos a persona, que sería flor y 45. ¿Segura que Ah, cuarenta y no, cinco solo flor, solo flor. Muy bien, Sí. perfecto. Entonces, ¿cuál es el output esperado en la línea 17? ¿Qué nos debe salir en la línea 17? Dice, hola, mi nombre es Flor. ¿Y en la línea 20 y en la línea 18? Hola, mi nombre es Juan. Vale, Flor, estamos perfectos. Te felicito, muy claro. ¿Vale? Ahora vamos a ir con la Gracias. segunda,
que la segunda estábamos en herencia. ¿Quieres explicarlo o lo explico yo? A ver, intentémoslo. Excelente, vamos. Espera. Te escucho. ¿Te pasaste el compu, mi Bueno, flor? entonces, ah, entonces bueno, tenemos una clase animal. Ajá. Estamos definiendo una función que se llama comer. Sí, señora. Esta función lo que va a hacer es imprimir por consola este animal está comiendo. Excelente. Y luego tengo otra clase de perro que define una función ladrar y pues esa función lo que está diciendo es lo que va a hacer es que va a mostrar por consola el perro está ladrando. Vale, yo quiero que me indiques qué ocurre en esta línea séptima. ¿Por qué perro está recibiendo un parámetro? Porque está recibiendo, está heredando de animal, de la clase animal. Ajá. Espérate, la clase animal. Vas bien, por ahí es. ¿Está heredando de animal? ¿Qué está heredando de animal? Todo. Ah, sí, todo, o sea, comer, pero, sí, porque pues puedo utilizar la función comer. Claro. En este caso, pues solo tiene esa función. Ajá. Y ya se adiciona la función ladrar. Entonces, la clase perro va a tener dos funciones, comer y ladrar. Ok. ¿Comer va a ser parte de perro? ¿O perro va a usar la función comer que está definida en animal? Pues comer va a utilizar, ¿qué perro va a utilizar? Comer. Perfecto, listo, es eso. ¿Y qué pasa luego en la Y línea 11? entonces llamamos, no, mentira, ¿cómo se dice? Definir. No, Sí, no. se puede La definir, palabra. Ahorita me creamos. dijiste otra palabra. Ok, pero estamos asignando acá algo. Siempre que haya un igual, Asignando. siempre que haya Eso. un igual es una asignación, ¿vale? Sí, esa era la palabra. Entonces, Entonces, ahora vamos a asignar el valor de perro al objeto mi perro. vale, entonces aquí hay una observación. Está bien decir que estamos asignando a un objeto mi perro, que sería una variable, un objeto perro. Sin embargo, realmente lo que es esta línea es, estamos creando un objeto perro, llamado mi perro, ¿vale? Ok. Lo puedes decir de esa forma. Sin embargo, está bien lo que dices también, siempre y cuando indiques que la variable mi perro va a ser un objeto que se está asignando por medio del constructor de perro, ¿vale? Uh-huh. Vale, continúa. Y luego vamos a utilizar la función comer en el objeto mi perro y la función ladrar en el objeto mi perro. Vale, estamos perfectos, Flor. Me alegra que te haya quedado claro. Le pegaste a todo, muy inteligente, muy pila. Gracias. Vale, mi Flor. Entonces, ¿a qué vamos ¿Tú no con todo subiste esto? lo de ayer, cierto que lo de antes, cierto que no? No, mi Flor, todavía no, pero yo te lo puedo subir ahorita más tarde. Te dejo todo subido hoy. Bueno, Vale, mi Flor. dale. Entonces, ya vimos dos de los cuatro conceptos más importantes de Poe. ¿Sabes qué nos haría falta ver? De lo que recuerdes que vimos en Java, más o menos qué nos hace falta ver. Ya vimos herencia, ya vimos clases. Polimorfismo. Ajá. Polimorfismo y qué más se te ocurre. Pues es que yo diría que setter y getters, pero por ejemplo, en la otra, en el otro ejercicio, Uh-huh. pues me da la impresión que
que Ok, era un getter. ok, te entiendo. ¿Cuál en clase te dices? ¿Que te da la impresión de que esto es un getter? Arriba, con self.nombre. No, mi flor, este es el constructor, esta es la asignación. No, sí, Recuerda que esto sí pero es lo mismo de hacer un dis. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? sí, sí. Si existen los constructores y son exactamente igual que en Java, ¿vale? No te preocupes por eso. Ya lo veremos cuando hagamos o sea, vamos a terminar de complementar todo el POE de Python cuando hagamos el mismo ejercicio de biblioteca, ¿sí? Sin embargo, quiero es que Ujú, antes de empezar a hacer ese ejercicio veamos los componentes claves de PO, ¿ok? ujú. Entonces, aparte de polimorfismo, ¿qué recuerdas que vimos en Java que era un componente clave de PO que nos haga falta ver en Python? Mm, pucha. Listo, te voy a dar una pista. Vamos a ver polimorfismo y herencia, ¿ok? Y interfaces, ¿vale? Interfaces, sí. Perfecto. Pero herencia no es esto. Sí, sí, sí. Polimorfismo e interfaces. Me Ah, confundí ok. diciendo herencia. Herencia ya la vimos. Esto es herencia tal cual como esto. No hay más. ¿Ok? Ajá. Acá en este caso, por ejemplo, no existe implementa ni existe extiende. Acá es herencia y ya. Acá es ábrale un parámetro a la función y métale la función que quiere querer. ¿Vale? Esa es la diferencia entre la herencia en PO y la herencia en Python y la herencia en Java. ¿Lo recuerdas? Ok. Ujú. Que entonces nosotros en Java teníamos diferentes clases de herencia gracias a que existían diferentes clases. Entonces la herencia de una superclase, perdón, de una clase abstracta con una clase normal era diferente a la implementación de una interfaz con una clase normal, ¿sí? Ujú. Entonces eso es lo que vamos a ver contrastado en Python. Vamos a crear un nuevo archivo, sin embargo no lo vamos a crear acá, vamos a irnos a la carpeta del día de hoy. ¿Te puedo hacer un paréntesis? Dime mi flor. Leíste lo que me contestaron de lo de la beca. Eh, de lo de la cena para recibir tu beca. Sí, no es una persona. Pero yo no entiendo por qué si, por ejemplo, cuando uno va, se supone que uno va con una pareja. Sí, te entiendo. No, mi flor, pues no te preocupes. Igual, a mí lo que me dijo Juan Pablo fue: ve tú que no tengo tiempo. Eso fue lo que me dijo Juan Pablo. ¿Cómo? ¿Te dijo qué? A mí Juanpa me dijo: parce, va a tocar que vayas tú porque estoy muy ocupado en esta semana. Entonces, pues para que vayas y estés allá y también le cubras lo que nos pidió Flor. Eso fue lo que me dijo Juanpa. Ah, bueno, yo me imaginé, la verdad, yo me imaginé que porque Juan Pablo está, pero mejor dicho. Sí, no, Entonces yo está. me imaginé que iba a ir eras tú. Sí, sí. No, es que Juanpa se metió a hacer unas cosas de monitorías, creo que fue que me contó. Sí. Y está Y reventado. sí, sí, está reventadito. Y yo la verdad es que ahora mismo ando, este semestre he estado suavecito, no más que estudiando y trabajando en algunas cositas de ciencia de datos y ya. Ujú. Sí, porque él me dijo eso también y estaba así como que hoy no puedo porque estoy con las monitorías y no sé qué, es por eso andaba Sí, embolatadísimo. sí, no, total. Pero igual ese es cuestión de unos meses, yo creo que ya después está bien. O sea, yo creo que un par de meses y ya se le normaliza otra vez toda la rutina. Mientras se organiza bien. Sí, no, total, ¿no? Y es que he estado con varias cosas encima, entonces yo lo entiendo. Le ha tocado difícil estos días. Ah, yo no sabía que él quería irse por el lado o sea, le comenté lo de la especialización y me dice que por ese lado es que él se quiere ir también. Por la ingeniería de software, sí. Sí, 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 sí. Pues es que yo, hemos pensado de todo. Nosotros también nos vamos a grabar con maestría, bueno, con especialización en este caso. Y la mejor mm, especialización, ¿no? La especialización que mejor da la universidad es la de ingeniería de software. Entonces estamos pensando en ah, también hacerla por ese lado. qué chévere. Sí, cualquier cosa podemos ser colegas. Nos metemos a coordinar un Yo quería proyecto juntos. lo del semillero este semestre, pero no, con tanta cosa, ni siquiera fui a la reunión porque dije, ¿para qué? No te preocupes, Flor, que va a haber tiempo para todo. A ver si de pronto el otro semestre lo podemos hacer si Dios quiere. Sí, de una, mi Flor. No te estreses que soy tiempo para todo. Toca ir ¿Ves? con lo del presente, metiéndole como es. Metiéndole el Mm, esfuerzo que es y siendo constantes. ¿Vale? vale. Vale, mi Flor. Entonces vamos a crear otro archivo. Vamos con el polimorfismo. Esto es chévere, lo vas a ver. Entonces vamos a crear un archivo llamado polimorfismo.python. Y me dices, ¿vas a programar conmigo o vamos a primero hacer la explicación y luego lo programas tú?
Primero la explicación, pero sí voy a crear el archivo, pero Dale, créalo. Adelante, yo te espero. Y recuerdas que yo te hablé de que en Python, como Python no está enfocado 100% a objetos, Python lo que hace es como buscar formas de hacer las cosas en objetos. O sea, recuerdas que Java sí está enfocado 100% a objetos, es decir, todo lo que nosotros hacemos en objetos en Java es porque Java se pensó para hacerse así. En cambio, cuando uno piensa en Python, Python en realidad no está enfocado a nada, ¿sí? Python es un lenguaje de scripting. Originalmente fue hecho como un lenguaje de scripting. Un lenguaje que corra, que sea muy liviano, que sea muy rápido y que pueda procesar grandes cantidades de datos, ¿sí? Sin embargo, la gente y la comunidad de Python vio tanto poder en Python que decidieron hacerlo capaz de hacer cualquier cosa, ¿sí? Y la mayoría de cosas que uno programa en Python es porque existen personas que se encargaron de hacer que Python funcionase para eso. Un ejemplo de esa clase de cosas que se acomodaron de la teoría para Python es el polimorfismo, ¿sí? Python originalmente no está hecho para hacer polimorfismo, pero lo puedes hacer de la forma en la que te voy a enseñar, ¿vale? Entonces, vamos a recordar primero lo que es el polimorfismo. Recuerda que poli de muchas y morfismo de formas. Ajá, muchas formas de hacer algo. Entonces, el polimorfismo nos permite a nosotros que una variable o un método de una clase o una función tengan más de una forma de hacerse utilizando el mismo nombre, básicamente, ¿sí? Muchas formas de hacer algo. En Python lo hacemos a través de la herencia y pues la herencia lo que nos permite a nosotros es implementar métodos comunes, ¿sí? Ya vamos a ver qué es lo que hacemos. Entonces, primero que nada, Flor, vamos a crear un comentario, ¿sí? ¿Qué vamos a decir? Ay, más grande, por se volvió a desconfigurar. Dame un segundo, ya voy. Entonces... ¿Sabes qué? Hoy te voy a poner cuidado y más bien tú porfa, me pasas ahorita el código. Dale, yo te lo puedo subir todo al Classroom, ¿vale? Bueno. Dale, mi Flor, perfecto, no te preocupes. Entonces vamos, espera, ya te aumento la... Así. Esto es 20, pero no me la deja ver. En 20. Ya está en 20, listo. Espera, empezamos a escribir. Si lo sigues viendo chiquito, lo hago más grande, ¿vale? Vale, gracias. Entonces, primero que nada, vamos a empezar a documentar nuestro código. Recuerda que aquí somos fieles amantes de la autodocumentación, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a hacer una definición de una clase base, ¿ok? ¿Cuál va a ser nuestra clase base? Vamos a seguir el mismo ejemplo que estábamos usando de animal, para que sea un poco más familiar. Primero que nada, creamos una clase con la palabra registrada clase, ¿verdad? Indicamos el nombre de nuestra clase, que va a ser nuestro animal. 2 puntos para abrir el cuerpo de nuestra clase. Enter, nos verificamos que la sangría sí se haya pegado bien, que la indentación esté bien hecha, pues para que no vaya a haber problemas con el lenguaje. Y luego vamos a crear una función. Creamos la función utilizando la palabra reservada def, ¿sí? De definition. Y vamos a crear el nombre de la función. El nombre de la función va a ser hacer, raya al piso, sonido, ¿vale? Entonces la función va a ser que un animal hace un sonido, ¿ok? Vamos a indicar que la función hace parte de nuestra clase con la palabra reservada self dentro de los parámetros. Creamos el cuerpo de nuestra función y acá viene lo que te dije, que es como esa mañita que se usa o que la gente que quería hacer que pueda funcionar en Python usa para poder hacer polimorfismo, ¿sí? Esta mañita es que cuando tú crees una clase animal dejes un método vacío, pero tú dices, bueno, ¿cómo dejo un método vacío si me pide que escriba el cuerpo de mi método? ¿Sí? Si yo escribo algo, si yo creo una variable acá dentro de este atributo, este atributo ya, dentro de esta función, dentro de este método ya no lo voy a poder modificar, ¿vale? Entonces aquí es en donde viene la mañita que yo te decía. Si nosotros escribimos pass, lo que hace Python es saltarse la definición del bloque de código que sea en donde tengas pass. Entonces, ¿qué significa eso? Yo puedo crear una clase persona, por ejemplo, 2 puntos y hacer pass, y estoy creando una clase vacía. La clase vacía existe en referencia a la memoria, pero la clase no tiene absolutamente nada, ¿vale? Esto es una forma... ¿Y qué quiere decir pass? Pass de pasar. Sí, hay pass. Yo paso. Yo no quiero estar ahí. Si me pasan una carta y le dices, ¿quieres cambiarla? No, hay pass. ¿Vale? Ok.
Entonces pas Ujú. significa pasar, de que saltarse, sí, esa es como la mejor palabra, saltarse, ¿vale? Entonces, digamos Python, imaginemos cómo Python correría esto. Python empieza, entonces él dice listo, un comentario, entonces no me importa lo que haya dentro del comentario, salto. Clase animal, cuerpo de animal, entonces él crea la función, primero crea el espacio en memoria de la clase animal y luego crea el espacio en memoria de la función, luego indica que la función está referenciada a la clase animal y cuando llega esta palabra reservada, él dice, ups, me dijeron que me saltara, entonces listo, me salto a la siguiente y se va a la otra línea, ¿vale? Tal cual apenas toca tal cual como toca esta palabra, se salta a la otra línea, totalmente. Esa es la maravilla Ujú. del lenguaje en ActionScript, ¿sí? Que es un lenguaje de scripting, es decir, que se ejecuta de forma estructurada hacia abajo, ¿vale? Ujú. Entonces, esa es la mañita, y ya vamos a ver cómo la mañita funciona. ¿Con qué continuamos? Entonces ya terminamos acá nuestra clase y cerramos la clase animal. Ahora vamos a crear otra cosa, vamos a agregar acá nuestro comentario que será implementación de una subclase, ¿sí? Y vamos a colocar entre Ujú. paréntesis clase hija. Entonces ahora vamos a crear una clase hija de animal. ¿Qué clase hija vamos a crear? Vamos a colocar palabra reservada, espera, voy a darle aquí un espacio que no me gusta verlo así tan pegado, listo. Palabra reservada class para crear una clase, nombre de nuestra clase que en este caso va a ser perro, paréntesis porque vamos a recibir de parámetro, es decir, vamos a heredar animal y cuando heredamos animal, 2 puntos para crear el cuerpo de nuestra clase. Entonces creamos una clase perro que va a heredar los métodos de animal. En este caso el método de animal que tiene es hacer sonido. Entonces perro heredó hacer sonido. Pero recuerda que hacer sonido no tiene cuerpo, ¿sí? Entonces el sonido Ajá. por ahora está vacía. Lo que nosotros hacemos es decir def hacer raya al piso sonido. Acá hacemos self para indicar que hace parte de la clase, 2 puntos. Y acá ya ahora sí empezamos a hacer sonido. Vamos a agregar acá esto. Vamos a hacer una impresión en pantalla. Vamos a hacer wow, 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 wow. ¿Vale? Ujú. Y terminamos nuestra implementación en una subclase. Y pues para hacer la representación del polimorfismo en otra clase, pues vamos a hacer otro comentario y vamos a indicar que esta es otra implementación en una subclase. Sí, es decir, otra clase hija. ¿Vale? Y ahora con qué Ujú. vamos, entonces vamos a crear palabra reservada class para crear una clase. Nombre de nuestra clase va a ser gato y aquí vamos a nuevamente heredar animal. ¿Vale? 2 puntos para crear el cuerpo de nuestra clase y creamos una función que va a ser hacer sonido. ¿Sí? Ujú. Listo, entonces hacer sonido recibe self y aquí hacemos una impresión, que esta impresión va a ser miau, mi, esto es minúsculo, miau, 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 ¿vale? Ujú. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí. Tenemos todo claro lo que hicimos, ¿no? Una clase Ujú. que tiene, en este caso esta es nuestra clase de padre, no por nada en específico, sino solo porque la estamos heredando otras cosas, ¿vale? Entonces tenemos una Ujú. clase padre animal que tiene un método hacer sonido, que este es un método vacío que no tiene ninguna implementación. Y luego tenemos una clase perro y una clase gato que hereda animal y que se encarga de hacer la implementación de sus métodos, ¿sí? De formas diferentes, ¿vale? Ujú. Y pues aquí ya vamos a hacer la aplicación de nuestro polimorfismo. ¿Qué vamos a hacer? Primero que nada vamos a indicar que aquí estamos haciendo uso de polimorfismo. Polimorfismo, ¿vale? Estamos haciendo ya el uso de nuestro polimorfismo. ¿Y qué hacemos entonces? Mi raya al piso animal 1 es igual a perro. Y creamos el animal 1 por medio del constructor de perro. Estamos creando un objeto llamado mi animal 1 que referencia al constructor de perro. Recuerda que cuando no tenemos atributos no tenemos necesidad de crear un método constructor, porque el método constructor sirve para asignar desde la creación del objeto, es decir, desde estos paréntesis, los atributos que la clase necesite. Si no necesitamos atributos, podemos utilizar el método constructor por defecto que viene en nuestra clase, ¿vale? Ujú. Y luego vamos a hacer otro animal, vamos a crear mi animal 2, va a ser igual a gato, y paréntesis, este gato es con mayúscula. ¿Listos? Ujú. Creamos un animal 2 referenciado con el constructor de gato, ¿vale?
Ahora que nos vamos, vamos a hacer ahora sí la aplicación, la implementación del polimorfismo, y lo primero que hacemos es llamarme animal 1 y le vamos a decir, bueno, paisano, usted haga un sonido, ¿vale? ¿Y qué estamos esperando acá? Aquí estamos esperando. Wow, wow. Exactamente, entonces la salida de esto va a ser wow, 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 ¿vale? Y si yo llamo a mi animal 2, punto, y hacemos un sonido, ¿cuál va a ser la salida de esta, Flor? Miau, miau. La tienes muy presente. Soy una pilera. Ah. Sí, no, totalmente. Yo creo que ya estamos preparados para pasar a estructuras de control, Flor. Ya aprendimos lo que era en PO. Ya la tienes presente, ya estamos, Flor. Vale, y vamos a correr esto para ver cómo funciona. Nos traemos una terminal y entonces Python polimorfismo.py. ¿Salió lo que necesitábamos? Sí, ¿cierto? Entonces ya quedó nuestro ejercicio. Así se hace el polimorfismo en Python, Flor. ¿Puede complicarse más? Claro que sí. Dependiendo de lo que necesites hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente a nadie le interesa utilizar polimorfismo en Python. Yo te lo enseño porque es la aplicación en PO dentro de Python. Y es raro que tú crees un programa en PO solo para Python, pero pues está listo, es algo que tú tienes que saber, ¿ok? Entonces ya luego tú de saber la teoría, ya sabes que si en algún momento te va a ser útil, lo vas a poder aplicar de esta forma, ¿vale? Entonces, ¿te quedó todo claro? ¿Tienes alguna duda? No. Vale, mi Flor, entonces no siendo más, vamos a ir ahora sí a la parte, al plato fuerte de la clase del día de hoy, que va a ser la interfaz en Python. No es nada muy difícil, yo sé que lo vas a coger rapidísimo, pero pues vamos a crear nuestro nuevo archivo interfaz.python, ¿ok? Y primero que nada, pues vamos a nuevamente, ¿qué es una interfaz? Como te conté, Python no tiene interfaces como Java, ¿listo? Pero uno lo que hace es acoplar el sistema para lograr un comportamiento similar utilizando unas clases abstractas que vienen en una librería de Python, ¿vale? Entonces, esas clases abstractas, o sea, imagina que Python es el lenguaje que no sirve para nada, pero que todo el mundo lo hizo hacer servir para todo, ¿vale? Python no está hecho para hacer cosas visuales, pues no está hecho para hacer interfaces gráficas, y aún así hay una librería que se llama TK que sirve para hacer interfaces gráficas, y puedes hacer interfaces gráficas con Python, ¿vale? Mira que me ven las entrevistas de la comunidad de Python. Ajá. Y es increíble, o sea, cuánta gente le trabaja a eso sin ganar nada, o sea, solo por el gusto de trabajarle. Tal cual, Flor, amor al arte. No sí. Es más. No es más. Y también que llega un punto en el que uno ya necesita algo que lo apasione a uno, ¿sí? Porque tú imaginas que toda esa es gente que ya es dramáticamente rica y no necesita nada más. Y es gente que ya se puede dedicar a lo que quiera y a lo que le cree curiosidad intelectual, y también a lo que les hace esa curiosidad. Uno de mis profesores... Pero el que creó Python, él lo hizo fue, o sea, igual él trabajaba y todo, él lo hizo fue en sus horas libres. Ajá, sí, lo hizo en sus horas, pues claro, tenemos que trabajar porque todos tenemos que comer. Sin embargo, ya llega un momento en el que la gente pierde esas ganas de hacer su carrera profesional crecer en el ámbito empresarial, ¿sí? Digamos, lo que te iba a comentar, mi profesor de bases de datos es un tipo durísimo, y él es el presidente de la Asociación Colombiana de Python. El tipo se encarga de hacer la PyCon en Colombia, que es la Convención Nacional de Python, y hace poquito hicieron una, eso fue como en junio, creo que fue en Medellín, y trajeron un montón de gente, creo que vino el creador de Python. Y es muy curioso, o sea, digamos, el man nos contaba hace tiempo que hablaba con el tipo, y que nosotros tenemos un conocido, bueno, el profesor tiene un conocido que luego nos lo presentó y que yo hablé con el tipo y es un amor de persona, pero pues hay un conocido que el tipo es colombiano, que se llama Sebastián Ramírez, creo que es. El man desarrolló en Python una herramienta que se llama FastAPI. FastAPI imagina que es un framework, ¿sí? Es como una herramienta que sirve para hacer servicios web rápido en Python de la forma más sencilla que te puedes imaginar. Así se hace un servicio web en Python utilizando FastAPI, ¿sí? Esto antes de FastAPI era complicado, solo había pocas formas de hacerlo y se hacía por medio de Flask o de Django o de cosas muy puntuales. FastAPI permitió hacerlo rápido.
el tipo es colombiano, el que desarrolló esto. Y ahora mismo Fast API lo utiliza Netflix, lo utiliza la NASA, lo utiliza Uf, Amazon, lo utiliza... Es una barbaridad. O sea, esto se volvió famosísimo. El tipo tiene 75.000 estrellas en 75.000 estrellas en GitHub y tiene 8.000 ah, 8.000 compartidos de issues en GitHub. GitHub, Flor, en GitHub, ¿tú eres consciente de lo que son 75.000 estrellas en GitHub? pucha, La no cuestión, tiene vida. no, el tipo ahora está trabajando en Alemania, ¿sí? Mira, tiene 700 contributores el que, el proyecto, y oficialmente registrados en GitHub lo utilizan 500.000 personas. Pero el man decía que cuando la sacó que había alrededor de 1 millón de descargas diarias. O sea, al tipo lo estaban Pucha. utilizando como 30 millones de personas al mes están utilizando esta herramienta. Y lo que te digo, esto es durísimo, ¿sí? Y entonces a este man lo llevaron en una conferencia de Google y se lo llevaron a presentárselo al creador de Python. Y le dijeron como, oye, mira, tienes que conocer a este tipo, él fue el que hizo FastAPI, que es uno de los frameworks más usados que yo no sé qué. Y el tipo le dijo, yo no sé cómo funciona eso. El creador de Python le dijo, pero me alegra mucho que lo Uf. hayas hecho. Porque el creador de Python, nuevamente, el tipo creó el lenguaje, pero fue la comunidad la que hizo el lenguaje Python funcionar para todo. ¿Sí? Sí, sí. Entonces es brutal, es brutal. Es muy, muy bacano. Y pues ver que tú estás también en la situación, en la posibilidad de hacer cosas como estas es maravilloso. ¿Vale? Por eso te digo, no te desanimes, tú tienes que seguir aprendiendo, tienes que seguir haciendo las cosas, que con el tiempo las cosas llegan. De hecho, Ajá. te voy a mandar eh, te voy a mandar el video de la presentación de este tipo. Es bastante inspiradora. Es powerful. Esto es Sebastián Ramírez, Fast API, Python. Míralo, este es. Te lo voy a mandar para que la veas. Ajá. Pero es una charlita bacana de ver en 50 minutos y ya y quedarte con lo que el tipo dijo. Da muchas cosas para aprender y cosas que para él son enseñanzas. Ah, mira, acá está mi profesor. Mira, Ah, él es mi profesor. ah, Es ver a ver si aparece. Se llama, míralo, por acá salió. Él es ah, Carlos Andrés Sierra, se llama. pucha. Y está joven. Sí, sí, está joven. Tiene No es un como... pelado como yo, pero Sí, no, total, está más chiquito que tú. No, no, es más viejo que tú, creo. en serio no parece. Sí, no, no, pues es que tú tampoco te ves vieja, Flor. Tú te ves joven, estás en la meca de la juventud. Vale, Flor. Entonces, bueno, ya habiendo hecho ese apartado, sí, Python es una maravilla. Python es el lenguaje que no sirve para nada, pero que todo el mundo lo hizo servir para todo. Ujú. Entonces, bueno, lo que te comentaba. Lo que pasa con el polimorfismo, lo que te dije, realmente como que a nadie le interesa hacer polimorfismo en Python, porque precisamente no es algo que esté hecho para hacer en Python. ¿Lo puedes hacer? Claro que lo puedes hacer. ¿Puede ser útil en ciertos casos? Claro que puede ser útil, ¿sí? Sin embargo, cuando uno ve toda esta clase de teoría, que es importante saberla dentro del lenguaje, porque pues gracias a eso salen otras cosas que sirven mucho en el desarrollo, uno tiene que tener muy presente la filosofía del lenguaje. Y la filosofía del lenguaje es, en Python lo simple tiene que ser simple y lo complicado tiene que ser posible, ¿sí? Esa es la Ujú. filosofía. Entonces, en el momento en el que tú, por implementar alguna herramienta de estas, empieces a complicar tu desarrollo, ahí tienes que parar, ¿vale? Y volver a evaluar si esa es realmente la solución más simple que tienes para hacer lo que necesitas hacer, ¿vale? Entonces, digamos, dentro de la ingeniería de software hay cosas importantes, hay ítems importantes, y es que yo creo que eso también lo viste mucho cuando estábamos haciendo lo de la empresa contigo y con Mario. Cuando tú desarrollas algo, ese desarrollo tiene características y tú tienes que sacrificar ciertas características por ciertas otras características. Es decir, un proyecto puede estar hecho rápido, puede estar hecho bien o puede estar hecho barato. Y tú tienes que descartar una de ellas. ¿Sí? O lo quieres rápido, o lo quieres bien hecho, o lo quieres barato. Sí, eso es Ujú. ley de la ingeniería.
Y eso se puede extrapolar muchas veces a Python. Un proyecto puede estar hecho simple, puede estar hecho seguro o puede estar hecho que sea dinámico, que sea eficaz, ¿sí? Y tú muchas veces tienes que sacrificar características para hacer el proyecto los requerimientos y las cosas que tú necesitas que tenga, ¿sí? Entonces ahí es cuando tú entras y dices, bueno, yo por hacer esta implementación de esta interfaz me estoy ahorrando X cantidad de cosas, es decir, me estoy ahorrando 3 módulos más y me estoy ahorrando 500 líneas de código, pero estoy haciendo mi proyecto 20 milisegundos, 20 segundos más lento, ¿sí? Estoy haciendo que la inserción en la base de datos sea más pesada. Estoy haciendo que mi programa quede mucho más complicado de cargarse a ciertas máquinas, ¿sí? Es mi programa menos alcanzable. Entonces ahí tú haces un balance y tú dices, bueno, ¿me compensa ahorrarme realmente 3 módulos y 500 líneas de código por perder velocidad, por perder alcance? Pues sí. O puede que sea todo lo contrario, que sea totalmente viable y que agregar esta interfaz a ti te solucione la vida y media en el proyecto, y por agregarla te soluciones que ya no tienes que hacer 3 módulos, te ahorras 600 líneas de código y tu programa va a ser más rápido. En ese caso esas son las validaciones que tú tienes que hacer en tu software, ¿sí? Y que tú como ingeniera de software haces constantemente, pero pues a otras escalas, ¿vale? Entonces, a lo que volvemos con interfaces, que Python no tiene interfaces, ¿sí? Nosotros conseguimos ese comportamiento por medio de un módulo, y ese módulo es el módulo ABC de abstracto, ¿vale? Entonces, la importación, ¿recuerdas que la importación en Java era como, tú indicabas el package en el que estaba, ¿sí? Y de ese package te traías el nombre, que ese era como el paquete en el que estaba el programa. Si tú querías traer una librería, era import, por ejemplo, java.utils.scanner, por ejemplo, así era una importación en Java, ¿verdad? Bueno, pues cuando tú importas algo en Python, hay muchas formas de hacerlo. Tú puedes, si la librería es vanilla, el lenguaje es vanilla, o sea, la librería está en el lenguaje y tú no tienes que descargar nada, puedes hacerlo así, import el nombre de lo que quieres importar. Entonces puedes importar pandas, ¿sí? Un ejemplo, que pandas es una librería para ciencia de datos. Entonces tú te puedes traer pandas y aparte de traerte pandas puedes nombrarlo con una variable en nivel global de tu clase. Entonces tú puedes decir me traigo pandas as con el nombre de np, perdón, de pd, ¿sí? Entonces si tú necesitas entrar a algo y utilizar algo de pandas es pd punto y te va a aparecer todo el acceso a pandas, ¿vale? Otra forma de hacerlo es indicando la ruta de lo que te vas a traer, ¿sí? Entonces tú puedes hacer from, ¿sí? Y acá entra entonces la clase, el módulo abstracto, que es con el que vamos a hacer nuestra interfaz. Entonces tú dices from abc, que así se llama el módulo, importamos abc, que es la clase abstracta, que como tal ese es el módulo de clase abstracta. Y aparte de traernos abc, nos traemos abstract class method. Bueno, no abstract class, sino abstract method nada más, ¿vale? Entonces, from es desde, ¿sí? Nos traemos desde abc la importación de abc. Entonces, desde abc importe, desde abc importe abstracto y abstract method. ¿Cómo puedes traerte también esto? Puedes hacer from abc import abstract method en dos partes diferentes, ¿sí? Sin embargo, pues con una coma basta ya te traes los dos, ¿ok? ¿Estás ahí? Sí. ¿Estamos claros? Vale, mi Flor, entonces continuamos. Luego de traernos el método abstracto, ¿qué hacemos? Bueno, pues entonces vamos primero que agregar un comentario y vamos a decir definición de una interfaz utilizando una clase abstracta, ¿vale? ¿Qué es lo primero que hacemos? Creamos una clase, ¿sí? Y esta clase va a ser animal. Y lo que vamos a hacer es heredar todos los métodos de método abstracto, ¿sí? De abstracto, de ABC, que fue lo que nos traímos de ABC, ¿vale? Por medio de dos puntos indicamos que estamos creando el cuerpo de nuestra clase. Y acá entonces llega lo curioso. Vamos a llamar un decorador que se llama abstract method, que fue el que nos trajimos acá. ¿Sí ves que se ilumina siempre que lo usamos? Vale, pues este abstract method lo que nos permite es hacer una función abstracta que va a estar obligada a aplicarse a las clases que le hereden. Entonces, ¿qué nos dice acá? Nos dice, está esperando una función o una declaración después del decorador. El decorador que usamos es abstract method, ¿sí?
Entonces, el decorador indica que el método tiene que ser abstracto. Entonces, requiere que la metaclase ABC meta sea entregada de esa misma forma. Es decir, que la metaclase sea entregada por medio de la instanciación, a menos de que todos los métodos, o sea, de que, espérame que me enredé. Requiere que la metaclase ABC meta entregue obligatoriamente todos los métodos que tenga la clase abstracta, de forma de que no va a estar bien hecho hasta que la instanciación de todos estos métodos sea sobrecargada. ¿Qué significa eso? Que hasta que los métodos, perdón, que hasta que las clases que heredan animal no hagan que todo el método que está decorado con el abstract method no esté implementado, no va a estar bien hecho, ¿vale? Abstract method agrega una restricción. ¿Cuál es la restricción? La restricción es que esta función que nosotros creemos acá ¿sí? Que esta función que nosotros creemos acá sea obligatoriamente implementada por todos los métodos, por todas las clases que estén heredando animal, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vemos? Lo vemos de la siguiente forma. Vamos a implementar, entonces, implementación de la interfaz en una clase, ¿vale? ¿Qué es lo primero que hacemos? Palabra dedicada a clase, creamos el nombre de nuestra clase, que va a ser perro, y vamos a heredar animal, ¿sí? Ajá. Me está diciendo que está esperando el bloque indentado, y aquí es en donde yo llego a utilizar la interfaz. ¿Cómo la utilizo? La utilizo no haciendo más que llamando la definición a hacer raya piso sonido, y me lo traigo de esta manera. Entonces, definición hacer sonido, indico que es parte de la clase perro, y hago la implementación de esta función hacer sonido, que en este caso va a ser wow, ¿vale? ¿Cómo se hace el uso de esta interfaz? Yo sé que es muy parecido a polimorfismo, pero ya vamos a ver la diferencia. Uso de la interfaz. Primero que nada creamos un objeto llamado mi perro, le igualamos al constructor que nos accede perro, y ya podemos utilizar por medio de mi perro punto hacer sonido, ¿vale? Hasta donde lo vemos, ¿qué te parece? ¿Estás ahí? Flor. Hola, Flor. Bueno, debe estar ocupado. Te moriste, te voy a escribirte por WhatsApp. Se fue la luz, mi Juan, y tengo poquita carga en el celular, no me acordé de haberlo puesto a cargar.